Bueno, como acabamos de ver, las opciones que brindaban estas tres pantallas más que nada para ver lo que es el sistema angular o las mediciones angulares. Pero si yo quiero leer distancias, medir distancias ya con el equipo, tengo que saber primero cómo voy a leer, con prisma o sin prisma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este botón de aquí, que lo acabo de pulsar, me va a poder permitir cambiar a prisma y sin prisma. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren, ahorita arriba de la batería no hay nada indicado. Cuando no hay nada indicado arriba del indicador de carga batería, quiere decir que el equipo va a leer solo con prisma. Entonces, si yo quiero leer sin prisma, presiono este botón y va a aparecer un NP, que quiere decir no prisma. Entonces, ahí ya el equipo va a leer sin prisma, en rebote en cualquier superficie. Y si presiono otra vez, sale un cuadradito, que quiere decir una diana refractante, porque también puede medir con las dianas refractantes. Y si lo presiono otra vez, regresa a medición con prisma, o sea, un cíclico. Entonces, ahí podemos cambiar y elegir si voy a leer con prisma o sin prisma. Voy a ponerlo a lectura sin prisma, NP, y ahora voy a leer una distancia. Para leer una distancia, por ejemplo, en foco, voy a leer sin prisma, la pared, y presiono el triangulito que ustedes ven acá. Presiono el triangulito, el equipo hace una lectura, me dice DI, distancia inclinada. Acaba de leer una distancia inclinada de 71 centímetros, 1 milímetro. Pero si yo quiero ver las otras resultados, que es la distancia horizontal y el desnivel, vuelvo a presionar el triangulito y me muestra la distancia horizontal, que es 69, lógicamente es un poco menor porque es la horizontal, ya la proyectada, y el desnivel 13 centímetros, quiere decir que está 13 centímetros con respecto al eje del lente. Correcto, y si quiero volver a leer, pues vuelvo a apretar medir, por ejemplo más abajo, ¿ven? Y me da los valores. Correcto, entonces yo puedo ahí ya empezar a leer distancias. Y si quiero regresar a la opción de ángulos, vuelvo a presionar ángulos y regreso a la opción angular. Ahora, otra forma de mostrarnos los resultados, los datos, ya no es con distancia, puede ser también que me dé las distancias o la información ya en coordenadas, porque yo necesito la coordenada de ese punto. Entonces para ello vas a presionar el botón de coordenadas que está aquí. Presionas 4 y el equipo hace una lectura y ya me muestra el valor en coordenadas norte, este y z. Pero esos valores de coordenadas que acaban de aparecer, tienes que tener presente que son el resultado de un cálculo que he hecho con la distancia y el ángulo, y aparte hay una coordenada de origen. Entonces hay que también ingresar esos datos. ¿Dónde ingreso esos datos? Una vez que le dio la coordenada, vas a la pantalla 2 y ahí están algunos datos que son importantes. La altura del prisma, que es la altura del prisma, lógicamente, para saber la cota del punto cuando voy a leer. La altura del instrumento, también lectura aquí, y la coordenada del punto ocupado. Entonces, yo presiono CPO y ahí es donde puedo yo cambiar la coordenada. Por ejemplo, se me ocurre cambiar la coordenada aquí 500, aquí 300 y aquí 100. Entonces el equipo vuelve a leer porque ya le modifiqué un dato. Entonces ahí está dándome ahora sí la coordenada de ese punto con respecto a la coordenada de origen donde está estacionado el equipo. Y la orientación pues se hace en la vista anterior, o sea en la vista de ángulo ustedes pueden orientarlo a un punto, a un azimut, lo que ustedes quieran. Porque al final ya lo que me está mostrando son las coordenadas. Si quiero regresar a la parte angular, presiono ángulo y regreso a la parte angular. Cabe resaltar que esta información no se registra, solamente es visual. O sea, la pueden anotar. ¿Por qué? Porque esas funciones de registro lo vamos a ver ya más adelante.